Hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, hemos estado predicando del libro de Hechos y vamos a continuar, solamente que el día de hoy va a ser algo diferente porque aproximadamente estamos en el capítulo 17 y creo que, si mal no recuerdo, son 46 sermones que hemos predicado de Hechos de los Apóstoles, y ocurre a veces que cuando avanzamos en la Escritura perdemos un poquito el enfoque de lo que el libro trata. Entonces otra vez necesitamos volvernos a englobar en lo que es el contenido del libro, pero a la vez iremos echando nueva luz acerca de lo que es el mensaje del libro de los Hechos el día de hoy para nuestras vidas, y siempre nos puede edificar. Y esta vez vamos a tomar el libro completo para poder entender el mensaje del libro, de tal modo que cuando usted escuche la palabra de Dios y estemos predicando de Hechos, usted pueda ubicarse en qué parte de la Escritura estamos, y eso va a ayudarle en su andar, en su jornada diaria en la palabra del Señor. Eso es el libro de Hechos. Así que eso es lo que el día de hoy vamos a hacer. Vamos a agarrar 3 pasajes específicos de la Escritura que están en Hechos, y esos nos van a ayudar a ubicarnos en todo lo que es el libro de los Hechos. Así que vamos a leer ese pasaje. Es el versículo clave de Hechos, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, Hechos capítulo 1, versículo 1, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Seguiremos el 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que se esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y este es el versículo clave: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y que el día de hoy podamos aprender, Señor, el mensaje del libro de los Hechos. Hemos estado hablando de pasajes de este libro, Señor, pero ahora te pedimos que nos ayudes a entender el mensaje general de este libro, de tal manera que pueda edificar nuestras vidas, Señor, y nosotros podamos aprender que tú has honrado tu promesa, que tú eres un Dios que honra su promesa, y quieres que nosotros también seamos personas que honremos nuestras promesas contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, le he puesto por título a este sermón: honrando una promesa, porque en realidad el libro de los Hechos es justamente la forma en que Dios honra una promesa. Dios prometió, y si se acuerdan, en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 y 3, está hablando acerca de que Dios va a bendecir a Abraham, pero en Abraham también va a bendecir al resto de las naciones. Le dice: tú serás bendecido y también voy a bendecir a través de ti a las otras naciones. Y esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero esa promesa no se podía cumplir si antes Dios no formaba una nación. Así que escoge a Abraham y a la descendencia de Abraham, a Isaac, Jacob, y de la descendencia de Jacob viene el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y entonces se cumple la promesa en la venida del Señor Jesucristo. Si ustedes leen los evangelios, especialmente en este caso, el evangelio según San Lucas, Lucas expone al Señor Jesucristo y en toda su enseñanza y en toda su vida, de tal manera que Lucas nos habla del cumplimiento de esta promesa. Todo el evangelio de Lucas está hablando de esto. Mateo, Marcos también hablan, pero tienen un enfoque un poquito diferente los evangelios. Parece que hay las mismas historias, y que hay las mismas historias, se parecen bastante, pero cada evangelio tiene su objetivo claro y su audiencia clara. Marcos tiene una audiencia, Juan tiene una audiencia, Mateo tiene otra audiencia y Lucas tiene otra audiencia. En este caso, el libro que precede a Hechos es justamente Lucas. Y Lucas es el cumplimiento de la promesa de Dios, que Dios le había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones gentiles,
y con la venida del Señor Jesucristo viene la bendición para los gentiles. Entonces, el libro de los Hechos es prácticamente el cumplimiento de la promesa hecha realidad, porque en Lucas se puede ver cómo el Señor Jesús hace su ministerio, pero en Hechos se puede ver cómo es el Señor Jesucristo que resucitó. Después de resucitar y después de instruir a sus discípulos, después de haber resucitado, ahora se manifiesta y se glorifica. O sea, que Dios envió el Evangelio soberanamente a los judíos, siendo para todos el destino final del Evangelio. Dios cumple su promesa de salvación encargándose que la misma llegue a todos. Eso es Hechos. Que Dios cumple su promesa de salvación encargándose Él mismo que esta promesa llegue a todos. Por eso Él dice, no se vayan, esperen en Jerusalén, van a recibir poder, y cuando reciban poder, el versículo 8 dice, me seréis testigos en Jerusalén. Luego le dice, en Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está queriendo, está en ese momento cumpliendo la promesa de salvación que se hace que le hace a Abraham y le hace en diferentes partes de la palabra del Señor para que esta promesa llegue a todas las personas. O sea que el versículo clave es, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo engloba prácticamente lo que es el Hechos. Es el bosquejo de Hechos. Empieza primeramente ser testigos en Jerusalén, segundo en Judea y Samaria, tercero hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Como que estamos en el capítulo 17 del libro y hemos dado una pequeña introducción al libro de Hechos, si alguna vez quiere usted verlo, está en el internet, en mi primer sermón del capítulo 1, del versículo 1 al 5, puede volverlo a chequear, hay una introducción breve respecto del libro de los Hechos. Pero es bueno que podamos continuar y seguir amplificando más sobre el tema. Así que el libro de los Hechos tiene 28 capítulos, del capítulo 1 hasta el capítulo 28. Y se nos narra los inicios de la iglesia, donde Pablo y Pedro son los personajes principales. Primeramente, Hechos empieza con la narración de lo que el apóstol Pedro está haciendo. Y luego en un punto, cuando el apóstol Pablo ya se convierte, Saulo de Tarso se convierte en el capítulo 9, se cambia hacia el apóstol Pablo. El libro de los Hechos no es una biografía del apóstol Pablo, más bien es una narración acerca del inicio de la historia de la iglesia. Muchos han dicho que tal vez el libro de Hechos es una defensa del apostolado de Pablo. Tampoco es así, porque se puede ver cómo los milagros que el Señor opera a través de Pedro y los milagros que el Señor opera a través de Pablo se pueden ver en el libro, son muy paralelos. Por eso algunos piensan que el libro de Hechos ha sido escrito para defender el apostolado de Pablo, pero las evidencias que vemos en la palabra del Señor es que Hechos es un libro histórico, solamente está narrando los inicios de la iglesia. Y así como lo dijo el Señor, me van a ser testigos, primeramente en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el bosquejo entonces, y eso es lo que vamos a ver. Y el libro de los Hechos es un documento que en su momento fue un reportaje vivo de lo que estaba pasando en la iglesia, porque el momento cuando se escribe Hechos, se estaba reportando lo que había sucedido desde el Pentecostés hasta el momento que el autor Lucas escribe el libro de los Hechos. Este es el trabajo de un historiador que reflexiona varios años más tarde sobre los acontecimientos para descubrir su sentido. Y es por eso que se dirige aquí a Teófilo, le dice, en mi primer tratado, dice el versículo 1, capítulo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice en el primer tratado. Y el primer tratado es Lucas. Y si ustedes leen los primeros versículos de Lucas, habla y dice que con diligencia ha investigado los hechos para poder escribir de la forma en que han sucedido. Y luego de que escribe Lucas, pues ahora Lucas escribe Hechos y dice en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, el libro de los Hechos es continuación del libro de Lucas. Y como decía al inicio,
es el cumplimiento de la promesa del Señor. Y en los Hechos se va a ver la manifestación de esta promesa. No solamente es que el Señor Jesús va a venir, sino que Lucas documenta este cumplimiento de la promesa para nosotros. Y la fecha de escritura aproximadamente de Hechos es por el año 60 al 62 después de Cristo, o sea, más o menos como unos 30 años después de la partida del Señor y su resurrección, después que instruyó a sus discípulos. Han pasado como 30, 32 años, y entonces Lucas prácticamente es un tiempo muy cercano para poder escribir acerca de lo que había ocurrido, no solamente con el Señor Jesucristo, sino también con la iglesia que después del Pentecostés se había inaugurado, hermanos. ¿Sabe, hermanos? Entre los libros que tenemos de la literatura griega y de cualquier otro tipo de literatura que tenemos, que contamos el día de hoy, no hay tanta cantidad de ejemplares como hay de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. La proporción es increíble. Se cree que hay entre 25,000 a 66,000 copias de la palabra de Dios. Pero hay aproximadamente 600 copias de la Ilíada de Homero. Eso es todo lo que hay. Y esas copias vienen después del año 1000 después de Cristo. En cambio, las copias que hay de la palabra de Dios, algunas vienen del año 150, algunos de un poquito más, de todo el espectro de la historia. Entonces podemos ver que cuando se toman hechos históricos de las escrituras, de las cosas que tenemos registradas en la historia, haber escrito 30 años después solamente de que el Señor Jesucristo ha resucitado y ha instruido a sus discípulos, y ver lo que está pasando con la iglesia, cómo está creciendo la iglesia, realmente es un reportaje prácticamente directo de la historia que estaba pasando en aquellos días. Eso es Hechos de los Apóstoles. Y por eso que Lucas investiga y coloca esta información de manera que todos puedan tener esta información, y además que se acerca completamente a lo que es la realidad de ese tiempo. Y entonces el libro de Lucas tiene este bosquejo del capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 6, es lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6, ahí se ve cómo los discípulos son testigos del Señor Jesucristo en Jerusalén. Es la primera parte. Por eso ese versículo 8 es justamente el bosquejo del libro. A veces cuando leemos la palabra de Dios leemos rápido, no nos damos cuenta tal vez las cosas, los detalles que hay. Pero este versículo 8, capítulo 1, versículo 8, nos muestra el bosquejo del libro de Hechos. Y el versículo del capítulo 1 al capítulo 6 es justamente allá donde los discípulos del Señor son testigos en Jerusalén. Luego vamos a ver enseguida rapidito. Y luego del capítulo 6, del 9, hasta el capítulo 9, son testigos en Judea y en Samaria. Ahí se les puede ver no solamente en Jerusalén, sino que salen a la provincia de Judea y van hacia el norte, hacia Samaria, y ahí es donde testifican, y ahí es donde predican la palabra del Señor. Y ahí es donde muestran el cumplimiento de la promesa. Y ahí es donde hablan que el Señor Jesucristo es el Mesías, porque los israelitas estaban esperando el Mesías, y ahí es donde hablan del Señor Jesús. Del capítulo 9 hasta el capítulo 28 encontramos que cuando ya el apóstol Pablo se convierte, aparecen los viajes misioneros del apóstol Pablo, eso vamos a ver un poquito más, y entonces allá son testigos hacia los confines de la tierra. Pero ¿qué ha querido decir Lucas hasta lo último de la tierra? Vayan, primeramente Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué ha querido decir con lo último de la tierra? Se ha referido, porque si ustedes ven el capítulo 28 ahora, el capítulo 28 de Lucas, quisiera que veamos los últimos versículos. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Los últimos versículos, el 30 y el 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aparentemente lo que está diciendo aquí el autor del libro es que ha llegado Pablo y estoy registrando lo que tenía que registrar. Estaba esperando que él haga esto, aunque estaba en la cárcel del apóstol Pablo, pero él estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea que
estaba en Roma el apóstol Pablo, y lo último de la tierra, de acuerdo al libro de Hechos, es Roma. Porque Pablo había sido llevado 2 años antes a Roma, preso, porque había sido acusado por el pueblo judío de que predicaba en contra de las leyes de ellos. No predicaba en contra de ellos, sino predicaba el cumplimiento de la palabra del Señor, pero había sido llevado acusado por esto cuando le dijeron que iba a ser juzgado en Jerusalén. Él dijo, prefiero apelar al César. Y apeló al César y por eso le llevaron a Roma. Entonces, los confines de la tierra en el bosquejo de Hechos capítulo 1, versículo 8, es justamente Roma. Así que el apóstol está en Roma y entonces el evangelio se extiende desde Jerusalén. Los que escapan van a Antioquía y luego Pablo hace sus 3 viajes misioneros en ese circuito alrededor del mar Ageo. Hace varios circuitos, en este caso 3 circuitos, y cuando estamos hablando estas semanas hemos hablado hasta el segundo viaje misionero. Vamos a acabar con la visita del apóstol Pablo a Corinto más y luego vamos a iniciar el tercer viaje misionero que el apóstol Pablo hace. Entonces, viaja por todos estos lugares hasta finalmente llegar a Roma. Esto contempla el libro de los Hechos. Aparte, hermanos, dentro del libro de los Hechos hay varios temas. El libro de los Hechos habla de la obra de Cristo. Les habla en forma de sermones. El apóstol Pedro predica sermones. Esteban habla y da su testimonio en una forma de sermón cuando él está siendo apedreado. Habla acerca de lo que es el Señor Jesucristo. Habla de la obra que había hecho el Señor Jesucristo. Ellos dicen a este Señor Jesucristo que ustedes han crucificado, Dios le ha hecho el Mesías, Él es el Mesías. Y esto es lo que Él ha venido a hacer. ¿Saben qué es lo sorprendente de esto, hermanos? Es que los apóstoles no podían entender muy bien, no entendían el Antiguo Testamento hasta que el Señor Jesús resucitó. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor Jesús en el camino a Emaús se encuentra con 2 discípulos? Y estos 2 discípulos se sorprenden porque después de que Él abre las Escrituras, les empieza a explicar las Escrituras y luego se dan cuenta que era Jesús. Y entienden recién las Escrituras. Y empiezan a entender lo que el Antiguo Testamento estaba hablando del Señor Jesucristo, en la ley, en los escritos y en los salmos, estaba hablando del Señor Jesucristo. Ellos no podían entender el Antiguo Testamento, así que el Antiguo Testamento habla de la obra del Señor Jesucristo, explicado por el Señor Jesucristo, hablaba de esto, y el Hechos habla de la obra del Señor Jesucristo, su exaltación, de su mensaje de arrepentimiento para perdón. Y dice además que el mensaje del Evangelio está disponible para toda raza. Y estos son temas también en el Evangelio de Lucas. Pero era bien crucial para Lucas, así como la cruz de Cristo en Lucas era bien importante entender en el Evangelio según San Lucas, de la misma manera era bien importante presentar al Señor Jesucristo vivo y glorificado. Y es lo que registra Hechos. En Hechos se puede ver que el Señor Jesucristo está activo y se ve su ministerio como resucitado. Porque se ve a través de los discípulos, se ve a través de las personas. Hermanos, podemos decir que el propósito del libro de los Hechos es explicar con el Evangelio de Lucas el progreso del mensaje del reino de Dios de una manera ordenada y soberana, partiendo de los judíos hacia los gentiles y de Jerusalén hacia Roma. Esto es el mensaje del libro de los Hechos. Dios soberanamente lleva a sus discípulos a Jerusalén y desde Jerusalén geográficamente parten por todas esas regiones, Judea, Samaria, y llegan hasta Roma. Y además parte de entre los judíos para luego los gentiles se empiecen a convertir al Señor. Eso es el libro de los Hechos. Por eso que es importante que nosotros entendamos lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, en el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 6 son testigos en Jerusalén. Dios cumple sus promesas con aquellos que toma por hijos. Y no solamente con ellos, sino también con aquellos a los cuales el Señor ha destinado su evangelio. Y el versículo 8 otra vez dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí podemos ver también que el pueblo judío tenía ciertas expectaciones. En el capítulo 1 y en el capítulo 2,
podemos ver que el pueblo judío tiene ciertas expectaciones acerca de la venida del Señor Jesucristo. Porque le dicen al Señor en el capítulo 1, ¿y vas a restaurar Israel? Imagínense, han pasado varios días los discípulos con el Señor, y el Señor les ha explicado las Escrituras, les ha explicado todo lo que hablaba de Él. Y entonces se han dado cuenta que Jesús es el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Han sido instruidos con las Escrituras, ahora entienden bien las Escrituras, y ahora el Señor Jesucristo está ahí, y ellos le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Tenían expectaciones. Entonces el Señor les dice, a ustedes no les toca saber eso. Eso lo tiene mi Padre en su voluntad. Así que todavía ellos no estaban comprendiendo bien, aunque tenían la información, sino que comprenden hasta que viene el Espíritu Santo, los llena y entonces empiezan a ser testigos en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Señor Jesucristo enseñó al principio acerca de lo que es el reino de Dios a sus discípulos. Y este reino tenía que ser extendido por sus discípulos y ellos tenían que tener el poder para hacerlo. Pero este versículo clave dice, recibiréis poder, que ellos iban a ser testigos del Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos habla esto a nosotros? Hermanos, no se puede hablar del Señor Jesucristo, no se puede ser testigo del Señor Jesucristo si uno no ha conocido a Él primeramente, si uno no le ha entregado a Él primeramente su vida. Porque hay personas que pueden saber intelectualmente del Evangelio, pero si no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no puedes atestiguar de lo que Él ha hecho en tu vida. No lo puedes hacer. Y esto es lo que es hecho realmente. Ellos han recibido el poder del Espíritu Santo ahora, y ahora pueden ser testigos del Señor Jesucristo, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en la provincia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se empieza a expandir, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, vemos cómo la iglesia se empieza a expandir. Vemos que la iglesia sufre oposición. Algunos se oponen del pueblo judío para el mensaje del Evangelio, como era natural, porque era un mensaje nuevo. Pero también ocurre en el capítulo 4, 32 al 5 al 11, la primera vez en que la iglesia corrige algo que está mal. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos dicen, hemos vendido la propiedad en tanto, porque todos los hermanos entregaban sus cosas, porque era el inicio de la iglesia. Y ellos dijeron, no vamos a entregar todo, vamos a entregar una parte nomás. Y entonces el marido trae una parte y dice, esto nomás hemos vendido, y guardan la otra parte. Y no es que ellos tenían que entregar todo, siempre la ofrenda es voluntaria delante del Señor, pero ocurre que la esposa viene y dice, porque su esposo, y los apóstoles le dicen, porque has mentido al Espíritu Santo vas a morir, y muere el esposo. Y la esposa también entra y dice, ¿es verdad que vendieron en tal cantidad? Y entonces ella dice, sí, es verdad. Y entonces le dice el apóstol, a los mismos que han sacado a tu esposo, te van a sacar a ti también. Y cae muerta. O sea, no es tanto, diremos, por la cantidad de dinero que no entregaron, sino porque había que corregir una acción. Y esta es la primera vez que se ve en la existencia de la iglesia, que la iglesia va a corregir las acciones que están mal dentro de la iglesia, que no va a permitir que los estándares dentro de la iglesia se bajen, sino se mantengan, porque la iglesia ha sido llamada para santidad, y es el primer indicio y el primer vestigio que se puede ver en una iglesia naciente, cómo los apóstoles corrigen las cosas que están mal en la iglesia. Y no solamente eso, sino que en el capítulo 6, vemos también que las viudas de los griegos judíos no estaban recibiendo las cosas que las demás viudas recibían. Entonces había un problema de que no había una buena distribución de las necesidades. Entonces aparece lo que es primero en los Hechos, la parte administrativa de la iglesia. Entonces los apóstoles dicen, no es bueno que nosotros estemos sirviendo a las mesas, no porque nosotros no quisiéramos servir a nuestros hermanos en las mesas, sino que nosotros necesitamos dedicarnos a la palabra y a la oración. Entonces ellos se dedican a la palabra y la oración y designan hombres llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas, y empieza lo que es la tarea administrativa dentro de la iglesia. Ahí empieza la tradición administrativa. En iglesias organizadas como esta, la tarea administrativa es grande, ¿verdad? Mucha tarea administrativa. Pero la tarea administrativa, está diciendo los Hechos, no debe distraernos de nuestra misión, que es ministrar la palabra, predicar la palabra del Señor. Amén. Hermanos, no podemos distraernos con esto. A veces estamos bien ocupados haciendo cosas, actividades dentro del ministerio. Pero eso no significa que nosotros tengamos que desviarnos acerca de lo que es más importante, de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces,
se ven también cómo hay en el capítulo 6 acciones que son transitorias. Sucede que los apóstoles, cuando tienen que reemplazar a Judas, que ha traicionado al Señor y ahora no está con ellos lo que hacen es echar suertes y entonces de esa manera deciden. Pero dirán, pero ¿cómo esa no es la manera de elegir? No es la manera de elegir. Pero era una iglesia que estaba empezando a funcionar, era una iglesia que estaba empezando a crecer, una iglesia que estaba empezando a vivir. Entonces, de esta manera, hay ciertas cosas que no son acciones normativas, sino más bien son acciones solamente descriptivas, son narrativas. En la Biblia hay ciertas cosas que se narran nomás, no son cosas que uno debe practicar, que están ahí. Se están narrando porque así han ocurrido. Eso no significa que deben hacerse así siempre las cosas. No es que la Biblia está probando el azar, pero lo que está mostrando es solamente lo que ha ocurrido en la palabra del Señor. Eso vemos entonces en la primera parte de capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Hechos. Vemos que es la parte en que ellos son testigos en Jerusalén. Y en el capítulo 6 hasta el capítulo 9, vamos a ver este versículo, el 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, hermanos, tres cosas importantes en esta parte de Hechos. Vemos el martirio de Esteban. Esteban es apedreado porque no quisieron escuchar su mensaje, porque era algo nuevo para ellos y no toleraban el mensaje del Señor Jesucristo. Así que Esteban es apedreado. Y aquí podemos decir que Dios tiene el poder para controlar las circunstancias, pero muchos dirán, pero si solamente él estaba predicando la palabra, ¿por qué Dios ha permitido que Esteban muera? ¿Por qué si solo él, incluso al momento de morir, estaba viendo los cielos abiertos y entonces estaba haciendo solo las cosas de Dios? ¿Por qué Dios ha permitido que muera? Lo que podemos decir aquí, hermanos, es que Dios tiene las circunstancias controladas. Eso quiere decir que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Él sabe hasta cuándo vamos a vivir y hasta cuándo vamos a morir. Y además tiene su propósito soberano. Y otra cosa que habla los Hechos es que Dios es soberano, hermanos. Que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. No hay nada que nosotros podamos hacer si Él no decide una cosa. Dios es soberano. Eso es lo que habla también el libro de los Hechos. Así que Esteban parte, es cierto, parte, pero parte en la soberanía del Señor. Luego se puede ver también el ministerio de Felipe en el capítulo 8 hasta el versículo 40, cómo Felipe va a Samaria y cómo evangeliza al etíope, cómo es traspuesto ante el etíope para predicar la palabra del Señor. Ahí Dios está controlando las circunstancias, Dios está en control de todas las cosas. No hay una hoja, dice la Escritura, que no se mueve si no es en el poder de Dios. ¿Sabe, hermanos? A veces andamos preocupados, a veces andamos desesperados, a veces no sabemos qué hacer, a veces tenemos cierto desconfort dentro de nosotros porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Hermanos, el Hechos nos está hablando de que Dios tiene control de todas las cosas. Él sabe todas las cosas que están sucediendo y sabe por qué suceden. Por eso nosotros no podemos reclamarle a Dios. A lo que a nosotros nos toca es someternos a la soberanía de Dios. Luego en el capítulo 9 aparece Saulo de Tarso, está persiguiendo ahora a la iglesia. Él está tratando de agarrar unos cuantos y todos los que pueda para meterlos en las cárceles y matarlos. Y en el camino a Damasco se encuentra con el Señor porque una voz de los cielos le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto enseña también otra cosa. Que perseguir a los hijos de Dios es perseguir al Señor. Dañar a la iglesia del Señor es dañar al Señor. Quien quiera que se levante contra la iglesia del Señor se está levantando contra el mismo Señor. Esto enseña este pasaje. Pero por otra parte, otra vez vemos que Dios controla las circunstancias. Porque Pablo está empeñado, tiene toda la autoridad, tiene todo el poder para perseguir a los cristianos. Incluso él es el autor de la muerte del primer mártir de Esteban. Así que él tiene todo para hacer. Sin embargo, él quiere hacer todo esto. Sin embargo, una voz lo derriba de su caballo y una luz fuerte lo derriba de su caballo y le muestra a Pablo quién controla las circunstancias, quién tiene en sus manos las cosas. Y este es Dios. Así que Dios tiene el poder de controlar las circunstancias y esto también nos enseña Hechos
de los apóstoles. Y esto ya no es en Jerusalén, esto es en Judea, esto es en las áreas de Samaria, y por tanto podemos ver que es importante lo que está sucediendo aquí con el apóstol Pablo. Así que él decide volverse al Señor, él decide venirse al Señor, y entonces empieza a predicar la palabra del Señor Jesucristo. También vemos en el capítulo 9, del 32 ahora, del 9 hasta el 28, dice así, vamos a leer el versículo 28, 30 al 31 que ya hemos leído. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dios quiere que toda persona, hermanos, conozca las buenas nuevas. Y esto es lo que está hablando toda esta parte del 9:32 al 28:31. No quiere que nadie deje de conocer el Evangelio. Y aquí aparecen justamente los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Estos viajes están registrados en los Hechos porque Dios no quiere que su palabra esté solamente en Jerusalén, no quiere que su palabra quede solamente en Judea, no quiere que su palabra quede solamente en Samaria, quiere que su palabra vaya más allá, que se extienda hasta Roma, que llegue a la capital del Imperio Romano. Y aparecen los 2 viajes misioneros. En el capítulo 13 y 14, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el capítulo 15 hasta el 18 aparece el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Exactamente estamos ahí. Pero podemos ver que cómo Dios les prepara para estos viajes misioneros. No ha sido una cosa repentina, porque mayormente la iglesia cristiana era primeramente entre el pueblo judío. Y los judíos, era difícil como judíos en aquel tiempo y ahora también, se junten con los gentiles para poder hablar siquiera o para comer. Era difícil. Entonces, Dios prepara el corazón especialmente de Pedro. Y Pedro tiene aquella visión donde aparece un lienzo de arriba sobre él y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: nunca ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, Señor, yo no voy a hacer esto. Y otra vez baja el lienzo y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro tampoco hace caso. La tercera vez sí entiende el mensaje del Señor. Y entonces aparecen unos mensajeros de un centurión que se llamaba Cornelio, era un gentil, uno que no era judío, el cual recibe instrucciones de que vaya y le busque a Pedro. Y Pedro recibe instrucciones de que vaya con el que va a llamarle. Y entonces va por primera vez un cristiano judío a la casa de un gentil. Y allá es donde oran y este hombre recibe al Señor y recibe también el poder del Espíritu Santo. Qué manera de Dios manejar las circunstancias, controlar las circunstancias, de ayudarle a entender a Pedro de que Dios está en control de las cosas, ayudarle a entender a Pedro con una experiencia de este tipo para que Pedro se pueda acercar él mismo a los gentiles. Y luego, cuando va a la iglesia de Antioquía, y cuando el apóstol Pablo también va a la iglesia de Antioquía, ellos pueden narrar que también los gentiles están recibiendo el Espíritu del Señor y que el Evangelio no había sido solamente para los del pueblo judío, sino que el Evangelio es para todas las personas que quieren acercarse a Él. O sea, que el Evangelio ahora está yendo más allá de Judea y Samaria. Dios quiere que toda persona conozca el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces esto prepara la escena para los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero Pablo, cuando viaja, así como hemos visto en sus viajes misioneros, va primeramente a la sinagoga. Y en las sinagogas empieza a hablar del Señor. Generalmente los rechazan, algunos aceptan. Pero cuando los rechazan, siempre hay gentiles que escuchan la palabra de Dios y por tanto el apóstol Pablo empieza a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Hermanos, y vemos cómo la iglesia se extiende alrededor del mar Egeo, en todas esas ciudades, en lo que es Grecia y Turquía el día de hoy, y la iglesia se extiende hacia la ciudad de Roma. Hermanos, todo esto nos hace pensar que Dios cumple su promesa. No solamente cumple su promesa al mandar al Señor Jesucristo, sino que todas las promesas contenidas en la palabra de Dios se hacen reales para las personas que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Y esto es lo que podemos ver aquí en la palabra del Señor. Dios tenía un propósito bien claro con el libro de los Hechos. Era explicar el Evangelio, era hacer entender la palabra de Dios de manera ordenada y soberana, partiendo de los judíos hacia los gentiles y de Jerusalén a Roma. Es lo que él quería, que el Evangelio se entienda bien
y entonces se pueda ver cómo avanza geográficamente desde Jerusalén hasta Roma. Se dice que el apóstol Pablo ha llegado a España, pero no podemos probar. Pero algunos padres de la iglesia han escrito y dice que el apóstol Pablo llegó, otros dicen que otros apóstoles llegaron. Sin embargo, no podemos afirmar cosas que no están en la Escritura, pero sí podemos ver que el Evangelio se ha extendido hasta el día de hoy por todo el mundo, y eso cumple el plan y el propósito de Dios. Por eso nosotros el día de hoy estamos escuchando la palabra de Dios, porque de ninguna otra manera pudiésemos haber tenido la palabra del Señor, sino por mandamiento del Señor, que Él dijo que vayamos, que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios cumple su promesa. Y este es el mensaje del libro de los Hechos. Así que esto nos ayuda a entender y poder captar el mensaje total del libro de los Hechos. Y quiero motivarle, hermano, para que usted agarre la palabra del Señor, para que usted agarre la Biblia, agarre el libro de los Hechos y empiece a leer de principio hasta el fin. Le puede llevar, si usted lee rápidamente, le puede llevar como unos 50 minutos leerlo. Tal vez un poquito más, digamos una hora. Pero usted va a sacar una riqueza del mensaje del Señor para su vida. Cómo el Evangelio del Señor había avanzado desde los judíos hacia nosotros y cómo desde Jerusalén había llegado a Roma y de Roma se ha extendido a todo el mundo. Y usted va a ver cómo el apóstol Pablo ha pasado situaciones difíciles después de ser arrestado, cómo ha naufragado en alta mar y de todos modos ha llegado a Roma y desde allá escribe unas cartas. Y muchas de las cartas que encontramos del apóstol Pablo, como a tesalonicenses, a filipenses, a colosenses, son cartas que el apóstol Pablo ha escrito durante sus viajes misioneros. Entonces, cuando usted entiende el libro de los Hechos, va a poder entender más fácilmente las otras cartas que el apóstol Pablo ha escrito. Sirven como fundación para nosotros para poder entender la palabra del Señor. Amén. Qué lindo que Dios había cumplido su promesa. Qué lindo que había mandado al Señor Jesucristo para morir por nosotros. Y este es el objetivo justamente de Hechos. Proclamar que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Querido amigo, si tú no lo conoces al Señor Jesús el día de hoy puedes venir al Señor Jesucristo y entregarle tu vida. Ese fue el propósito de los Hechos, de que vengas y escuches la palabra de Dios, escuches que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y el día de hoy le puedes entregar tu vida al Señor Jesús. Él es real, Él es verdadero. No hay forma de que lo puedan negar, porque hay evidencia de la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Pues vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias por el libro de los Hechos, Señor, porque es una promesa cumplida de tu venida, de tu exaltación. Lucas nos presenta todos los hechos acerca de ti, Señor, pero también vemos en los hechos cómo, Señor, tú has sido exaltado y cómo se hace tu obra, cómo tu iglesia se funda y cómo avanza, Señor, desde Judea, Señor, desde Jerusalén hasta Roma y desde el pueblo judío al pueblo gentil. Tú querías todas las naciones, Señor, que todas las naciones vengan al conocimiento de la verdad, que todos escuchen tu palabra. Y por eso te agradecemos el día de hoy. Agradecemos, Señor, que tú hayas mandado a tus discípulos para predicar tu palabra. Te bendecimos en este momento. Te damos gracias por el Espíritu Santo que trabaja en nosotros y es el que nos da valor para testificar. Señor, te damos gracias una vez más por la Escritura, en el nombre de Jesús. Amén.